Listo. Buenos días amigos, estamos aquí en las instalaciones de atención y tratamiento psicológico. Un gusto compartir con ustedes, amigos reales y virtuales. Algunos nos dijeron que podían venir a la charla, lo estamos esperando por acá, y algunos nos dijeron que se les hacía imposible venir por acá, pero no importa, la idea es compartirles el día de hoy un poco sobre la experiencia de las enfermedades mentales, el impacto que nos generan a nosotros y la forma como han sido vistas a lo largo de nuestro tiempo. Bienvenidos a esta charla. Buenos días. Bueno, en principio esto se llama Introducción a la Psicopatología. Esto que se llama psicopatología, nosotros tenemos órganos y cada uno de nuestros órganos pueden estar muy sanos o incluso se pueden enfermar. La idea es hacer una reflexión de cómo el cerebro puede enfermarse y eso nos puede traer cierto tipo de consecuencias. Para ello vamos a hacer una especie de recorrido. Este recorrido va a ser a lo largo de la historia, de la parte de nuestra evolución. Hemos tenido diferentes estrategias para entender o no la enfermedad mental. Los seres humanos como tales, digamos que ha evolucionado nuestro cerebro, pero también ha tenido algunas formas de enfermarse. Vemos aquí en esta imagen una cuestión interesante de la época prehistórica, cuando alguien presentaba un comportamiento que era distinto a los de más de la comunidad, pues sucedía que trataban de darle una especie de apoyo. Este apoyo hoy le llamamos tratamiento. Sin embargo, estos tratamientos que se utilizaban antes eran un tanto radicales. Por ejemplo, alcanzan a ver ustedes un cráneo que tiene una perforación, a eso se llama trepanación. Entonces, cuando una persona tenía un comportamiento distinto del de los demás, lo que hacían es que lo capturaban, le abrían el cráneo y entonces suponían que si le entraba aire, ya la persona se iba a curar. ¿Qué era lo que hacían al final estas personas, que podríamos llamarle curanderos, o que igual podrían ser personas de buena voluntad que querían ayudar a alguien que tenía una enfermedad? Al momento de perforar el cráneo, ya generaban un dolor, pero al momento de perforar también cualquiera de las áreas del cerebro, entonces generaban un daño. Por lo tanto, el comportamiento de la persona, por supuesto que ya no era igual una vez que era abierto el cerebro y que además estaba perforado. Entonces, esto era una forma de curar a las personas a través de esta curación por aire. En este antecedente, después de la prehistoria, sucedieron otras cosas que también son interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los enfermos mentales? Las personas que tenían un comportamiento distinto, se les asociaba con ciertas características. Por ejemplo, primero, eran poseídos por algunos demonios. ¿Cuáles? No sé, los que se creían que eran unos demonios en aquella época. Y también se asociaban con la luna, por ejemplo. De ahí viene el término que alguien, cuando tiene un comportamiento medio de locura, se le dice que es un lunático porque está poseído por la luna. Entonces, la luna sí ejerce un tipo de influencia sobre el comportamiento de nosotros, y de hecho se ha utilizado incluso para la parte de las películas, en donde generalmente para poder ambientar y generar un poco de miedo, con la luna llena sale el hombre lobo. Entonces las personas se llenan de ciertas posesiones demoníacas y por eso actúan como actúan. Y de hecho, en investigaciones que se han hecho en la ciudad de Nueva York, han visto que los días de luna llena coinciden en los días que son más violentos. O sea, a lo mejor eso podría ser solamente una locura de quienes pensaron eso, pero hoy se sabe que sí hay una cierta influencia. Quiero que vean esta imagen que está en el centro. Es una imagen fija, pero si ustedes ven el centro, de pronto pareciera que algo se empieza a mover. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tenemos varias desventajas cuando analizamos la conducta de las personas. Una desventaja es que todo el mundo presentamos algo que se llama distorsiones cognitivas. Esto es una distorsión cognitiva. La imagen está completamente fija, pero nuestro cerebro la interpreta como que se está moviendo. Entonces, por un lado, aquellas personas que han presentado un comportamiento diferente del de los demás,
además de estigmatizarlos y decimos que se llaman locos, no hemos entendido realmente qué es lo que pasa con esas personas, pero existen cosas que hoy tenemos mayor precisión para poder trabajar con ellos, pero aún seguimos en el esfuerzo de entender qué es lo que está pasando en el interior del cerebro. Okay. Si asociábamos la locura con la luna, también se ha asociado con diferentes demonios. Lo que nosotros no entendemos, creemos que es algo sobrenatural, le ponemos un nombre y entonces está poseído por los demonios. Pero también tenemos ahí a Marte. Y entonces la cosa es que o eran medio marcianos o eran medio lunáticos, pero estaban poseídos por alguna deidad. Y entonces de manera muy particular, o sea, ¿cómo era la forma de tratar a esas personas? Si estaban locos, por un lado se podían encadenar a esas personas, o por otro lado, igual vamos a ver más adelante, se les castigaba de alguna forma, pero todos estaban estigmatizados y una manera de curar también es aislar. Si alguien está enfermo, entonces no le hablo, lo pongo guardado en algún lugar que se puede llamar cárcel, y así ha sucedido a lo largo de la historia, o en algún psiquiátrico. Si está ahí ya contenido, no pasa absolutamente nada, pero en realidad no estamos curando la enfermedad. El cerebro puede estar sano, pero también puede estar enfermo, y eso ha pasado a lo largo de la historia. En este caso, de manera muy particular, imagínense esta combinación tan perversa: alguien que tiene poder, pero también está loco. Tenemos aquí el caso de Calígula, que nombró a su caballo, el impetuoso, ¿no? Incitatus, como senador de su gobierno. Entonces, cuando tenemos personas, particularmente en el caso de Calígula, padecía de esquizofrenia, ahorita vamos a hablar más adelante de qué es la esquizofrenia, para que ustedes entiendan por qué en el contexto también de esta locura de Calígula pudo nombrar a su caballo como parte del Senado. Okay. Siguiendo con este recuento histórico, ha habido personas, les digo, realmente bondadosas, que se han preocupado por qué es lo que pasa igual las personas que no son como el resto de nosotros. Aquí hay otra precisión que quisiera hacer. Si yo pienso de una manera, voy a creer que todos los demás que están a mi alrededor piensan exactamente igual. ¿Y qué creen? Que no es cierto. Cada uno interpretamos la vida de manera completamente distinta. Si yo dibujo ahorita simbólicamente un número 9 frente a ustedes, para mí es un número 9. ¿Qué número tendrán ustedes? Van a tener el 6, por supuesto, y yo me voy a pelear con ustedes porque les voy a decir: ustedes están locas, porque acabo de dibujar un 9, y me van a decir: el loco eres tú porque esto es un 6. Entonces, dependiendo de la perspectiva que tengamos, también es el actuar en consecuencia. Esto es una pintura que es clásica. En esta pintura aparece Pinel. Pinel fue alguien que se empezó a dedicar al cuidado de los enfermos mentales. Y lo que hacían es que se trataba de ver al enfermo mental otra vez como alguien completamente distinto de la estructura de las personas, que había que tratarlo con curiosidad, pero al menos él tenía una perspectiva más humanista, ¿no? Trataba de ver qué es lo que está sucediendo con las personas. Esto que presenta esta imagen es algo que se llama catatonia, una persona catatónica. Ustedes cuando eran chiquitos seguramente jugaron a las estatuas de marfil, y el que se mueva vaya. Entonces nos quedamos así, y el que se movía ya perdía. Por lo tanto, igual, esta es una representación de una catatonia. El paciente se puede quedar congelado y nadie sabe qué está pasando en el interior del cerebro del paciente. Por lo tanto, igual, otra vez era juzgado como un loco. Y digamos que el concepto que se tenía antes era ese: o sea, alguien presentaba una conducta diferente, decía, está loco. No había ninguna otra categoría más. Las categorías pueden ser distintas para cada uno de nosotros el día de hoy, pero antes no se tenía esa clasificación. Si podemos clasificar a las personas, no es para estigmatizarlas, sino para entender más su comportamiento. Vemos entonces como tratamientos al mismo tiempo les decía que el cerebro se puede enfermar como cualquier otro órgano, pero además se enferma de una cosa y se puede enfermar de otra más y de otra más. O sea, podemos tener varias enfermedades al mismo tiempo.
A mí me da gripa, a mí me puede dar tos, y puedo tener artritis, y puedo tener alguna otra cosa más. El cerebro, siendo un órgano, sucede exactamente lo mismo. Pero aquí tenemos diferentes formas de tratamientos, y es la manera como vamos a curar a las personas que están enfermas. Una, por ejemplo, es el aire. Ya había platicado de la trepanación. Abrían el cráneo de la persona, le entraba aire, pero también picaba más adentro que el cerebro. Si alguien tiene una lesión a nivel cerebral, ya no tiene exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Pero también era con fuego. ¿Cómo sacaban las personas al demonio dentro de una persona? Quemándolos. El fuego se combatía con fuego, y entonces era normal quemar a las personas como un método de tratamiento, con el supuesto de que es el bien para el paciente. Ok. Otros que suenan un poco extraños es con el agua. Las personas o trataban medio de ahogarlas, o se las bañaba con agua fría. Si nosotros nos levantamos en la mañana y no estamos acostumbrados a bañarnos con agua fría, pues por supuesto que hay una reacción. Entonces el comportamiento de locura que presentaba alguien ya no era el mismo, porque le llegaba el agua fría. También ha habido con agua caliente, que son no para quemar a las personas, sino también en estos tratamientos más humanistas. Era relajemos al paciente, y algo sucede cuando se mete en una tina con agua calientita, que acepta el paciente. Cuando se levanta un poco más relajado. Entonces, si eran como métodos un poco más paliativos para que las personas pudieran estar. Voy a cerrar la ventana por aquí porque se oye mucho ruido allá. Si les cierro, se me hace que ya no va a ver. Una forma que hemos visto también a lo largo de la historia es que cuando Jesús de Nazaret veía a alguien, le implantaba su mano sobre su cabeza, se llama implantación de manos, y eso hacía que la persona se sintiera bien y que se curara. Pensemos cuando nos caemos y somos niños, y nuestras mamás nos levantan y nos empiezan a acariciar. Digamos que puede tener un sentido incluso también terapéutico. Yo le estoy transmitiendo a la otra persona que entiendo su dolor, y si la otra persona se siente entendida, puede incluso bajar ese nivel de ansiedad o igual de excitación que puede tener. Entonces, tiene algún sentido. Se le ha tenido como un sentido también como religioso. Pero también, si no sabíamos cómo entender a los pacientes, pues igual les daban de latigazos o igual les daban de patadas. Ese era un método para, después de alguien estar pateado, aunque tuviera un comportamiento de locura, que creen que pasaba con la persona que presentaba ese comportamiento de locura. Disminuye, pues si ya estaba fundido, pues por supuesto que ya no podía ni moverse. Entonces, bueno, sí funciona, y es solamente para quitarle el mal al paciente, y es tenerlo mejor. Entonces, ya había hablado de esta parte de encadenar a los pacientes, y era, digamos, que normal eso. Cuando alguien veían que estaban quemando a alguien, pues era alguien loco, le están sacando algún demonio, pues no pasa absolutamente nada. Eran métodos terribles si los vemos a la parte de la actualidad. Estos métodos que suenan aparentemente terribles también, uno de ellos se sigue utilizando, que es desangramiento. Si la persona se desangra, la desangran con ventosas o la desangran con estos animalitos, y el concepto se llaman sangrías. Voy a una sangría y no era de tomarme algo, sino que me saquen sangre. Si alguno de nosotros ha ido a donar sangre, que generalmente nos citan en la mañana y además en ayunas, y además nos sacan sangre, generalmente sentimos hasta que nos desmayamos. Entonces imaginen, también este método aparentemente ha funcionado, porque la persona, cuando le sacan sangre y se creía que en la sangre estaba corriendo lo malo, por lo tanto había que sacar sangre para que el paciente pueda estar más tranquilo. Okay. Son métodos que suenan un poco salvajes. Cuando nosotros queremos divertirnos, hoy existen muchas formas de divertirnos. Nos vamos a alguno de esos foros interesantes donde se presenta un artista, vemos la televisión. Esto no sucedía en Inglaterra. En Inglaterra, los días de asueto, los días de descanso, era vamos a un hospital y veamos a los locos. Y entonces las personas iban a los manicomios,
veían el comportamiento de los locos, se divertían y ya después se iban a su casa. Es decir, se utilizaban incluso como una forma de entretenimiento. Estaban aislados, pero igual a veces se les podía dar un tratamiento y a veces simplemente no se les podía hacer absolutamente nada. De ahí nacen este concepto de los manicomios, de meter a los locos en un manicomio para que ahí pueda quedar guardado. En la parte de la psicología actual utilizamos hoy teorías, utilizamos técnicas, utilizamos métodos para poder intervenir con el paciente. Y en este recorrido, este hombre utilizaba el magnetismo, pero hoy también utilizamos electricidad para la curación de los pacientes. Decía Mesmer que él implantaba manos, él decía que tenía un poder, este poder era como un magnetismo animal, él hacía implantación de manos, hacía que las personas también se tomaran de las manos para poder curarlos. Tenía unos grandes tinales en donde metía imanes ahí, imantaba el agua, metía a las personas en esas tinas, tocaba música clásica, él no, tenía a su orquesta por ahí para tocar. Y entonces imagínense si estamos en una tinita, yo no sé si era fría o caliente el agua, pero estaba la musiquita que la música dice que aquieta también a las piedras, ¿no? O sea, si tenemos música que es tranquila, nuestras ondas cerebrales se ponen más o menos en la misma sintonía que la de las personas y puede bajar. Si ponemos música acelerada, seguramente que nos aceleramos también nosotros. Entonces, este método que se llamaba mesmerismo funcionaba en algunas épocas, después fue cuestionado, pero hoy, por ejemplo, aquí en el consultorio tenemos electricidad para curar a los pacientes. Una manera es la parte directa con los electroshocks que se siguen utilizando, se dan descargas eléctricas a nivel del cerebro, entonces la persona ya no reacciona como antes, después de los electroshocks. Y al menos en 1900, más o menos como por los 30 o los 40, era el método preferido de los psiquiatras para curar a las personas. Pero también una forma de trepanación, movían el ojo del paciente, metían un picayelo, pegaban y entonces hacían perforaciones en el cerebro. Y una vez que sacaban el picayelo, el paciente ya no quedaba igual. Por lo tanto, si tenía epilepsia o tenía algún otro padecimiento, ya no quedaba igual después de un piquete de esa naturaleza. Y hoy entendemos que se causaba daño a nivel cerebral, pero esos son los métodos. Antes también la electricidad se utilizaban rayas eléctricas que se ponían en la cabeza del paciente. La raya sacaba una descarga eléctrica que era el equivalente como electroshock, y entonces ya queda un poco más apaciguado el paciente. Hoy, a través de la tecnología, utilizamos el campo electromagnético pulsante de baja frecuencia, metemos al paciente a que descanse, es un método completamente natural, no genera efectos secundarios, y la electricidad que tiene la cama genera un campo magnético, y el campo magnético hace que la persona se vaya tranquilizando. A eso le llamamos psicoterapia tecnológica. Entonces, sí hemos utilizado algunas cosas de esta, incluso, por ejemplo, lo que hacía Mesmer, era como el antecedente de la hipnosis, también llegamos a utilizar como métodos de relajación, incluyendo la parte de hipnosis. Regresando todavía con esta cuestión, seguramente que nosotros hemos visto a alguien en la calle, en nuestra casa, quien sea, y decimos, es que tú te pareces a algún personaje, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que también se parecen o tienen carita muy parecida a la de un animal. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía también en la prehistoria? Si alguien suponía que tenía así cara más como de simio, decían, esta persona es peligrosa porque tiene cara de chango, ¿no? Si alguien tenía cara como, si tenía un perro, dicen que todos los perros se parecen a su dueño o al revés. Decían, pues tiene un comportamiento de perro, tiene un comportamiento de gato, porque asociamos en esta parte similitud que el rostro de alguien describe lo que es en realidad. O sea, lo único que estamos conociendo es el exterior, y a través del exterior hacemos nosotros inferencias. Pero no fue nada más hasta ahí el asunto, se hizo como una especie de mapa. A esto se le llamó frenología, el saber que dependiendo del tamaño de la cabeza de la persona, antes se supone que se medían y
que decían, bueno, aquí está el amor, acá está el desamor, acá está no sé qué. O sea, por supuesto que era una pseudociencia. O sea, eso, digamos que sentó las bases para saber que sí hay áreas especializadas en el cerebro para comportamientos especializados. Por ejemplo, esta zona que se llama occipital está relacionada con la visión. Cada vez que yo veo algo, entra la señal eléctrica, esta parte occipital la interpreta y entonces me dicen, ah, estoy viendo a tal persona. Okay. Entonces, a través de esta frenología, se supone que uno viendo y analizando las características del cerebro de la persona, podría saber cómo es. Fíjense en lo interesante, pero además no es cierto, pero es una cosa interesante. Cuando alguien estaba muy ojón, la persona frenóloga decía que era una persona muy inteligente porque el cerebro crecía tanto que hasta empujaba los globos oculares. Ahora sí que decían ayojón, ¿no? Pero pensando que era alguien muy inteligente, lo cual por supuesto que eso no es cierto. Estamos acercándonos para la parte de la reflexión sobre las enfermedades mentales, de cuáles son las principales el día de hoy y qué es lo que hacemos. Son muchísimas, así que vamos a hacer nomás un recuento breve, pero muy sustancioso de ellas. Aquí tenemos otro nombre, Jean-Martin Charcot. Él empezó a utilizar la hipnosis para curar a los pacientes. Y aquí, hoy sabemos que el cerebro puede sufrir daños en su estructura, pero también en los químicos que se intercambian en el mismo cerebro. Y entonces, ahí tenemos simplemente la representación de un cerebro sano y de un cerebro enfermo por Alzheimer. Entonces, fíjense cómo la parte enferma no solamente se encoge, lo que sucede es que se van muriendo las neuronas y esas áreas que aparecen como hoyos materialmente son huecos en donde las neuronas dejaron de existir, y si dejan de existir neuronas, aunque tenemos muchas, pues por supuesto que hay un impacto. Okay. Les digo un truco muy rápido para prevenirnos del Alzheimer. Nosotros acostumbramos a lavarnos los dientes. Lávense los dientes con la mano contraria para empezar a generar nuevas rutas neuronales. Empiecen a hacer actividades con una forma diferente. El reloj yo lo traigo aquí, me lo puedo poner en la otra mano para obligar a nuestro cerebro a pensar y empezar a prevenir ciertas enfermedades mentales. Entonces, pero ya se intuía desde esa época que si había un cierto daño en el cerebro, nosotros íbamos a tener un comportamiento determinado. Lo que hacía Charcot era comprobar, él era médico y también él comprobaba que a través de inducir al paciente, a través de la hipnosis, podría generarle síntomas. Nosotros alcanzamos a ver signos y síntomas. Un síntoma de la gripe es lo que alcanzamos a ver desde fuera. La persona está chorreando de la nariz, tiene a lo mejor los ojos así rojos, y esos son los síntomas que puede describir el propio paciente y que nosotros estamos viendo. Esos los describe el paciente. Y siento también temperatura, ese es un síntoma. Y hay otros que se llaman signos. Entonces los signos son las cosas que desde fuera alcanzamos a ver. Entonces, sí se ve como más rojo, trae aquí raspado. Es más difícil ver en las enfermedades mentales porque es algo que está sucediendo acá arriba y no es tan evidente más que a través de los comportamientos que están presentando. Aquí Charcot está haciendo una demostración y él decía que si le daba ciertas instrucciones al paciente y además lograba influirlo, si le decía que estaba dormido, simplemente se dormía el paciente. Y entonces había flacidez en todos sus órganos y se quedaba así dormido. Y si lo despertaba, que tiene cierto demito, pero también cierta razón, sí podemos tener un control cuando el paciente quiere ser ayudado, lo podemos inducir al sueño, le podemos hacer que recuerde cosas que antes no había recordado o que había bloqueado, y después podemos despertarlo, pero hoy es un método completamente natural, sin efectos secundarios, terapéutico, que sí se utiliza. Cuando empezamos a utilizar teorías, vino a través de la hipnosis Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, a decir, hay una explicación de por qué las personas se enferman de diferentes cosas. Y él decía, todo el comportamiento que tienen las personas se enferman porque algo inconsciente sucede. Y entonces empezó a explicar a través de esta teoría que se llama psicoanálisis el por qué se enferman las personas. Pero evidentemente esto nos ha trascendido el día de hoy. No solamente una persona puede tener un comportamiento
porque la parte social tuvo una mala experiencia, sino porque también hay una parte genética o incluso podemos estar expuestos a químicos que hacen que nuestro cerebro funcione de manera diferente. Pero son como todas las herramientas que hemos tenido. Ahora, tenemos libros que son especializados. Un libro especializado se llama DSM-5, que es el más actual, donde se van clasificando las enfermedades mentales. ¿De qué nos enfermamos en la parte mental los mexicanos? El trabajo que hicieron en el 2003 el Instituto Nacional de Psiquiatría Salvador La Fuente, creo que se llama, encontró que las enfermedades más comunes entre los mexicanos, por un lado, eran la depresión, por otro lado, la ansiedad, por otro lado, igual, problemas relacionados con el consumo de alguna sustancia, es decir, cualquiera que se relacione con tóxicos, las fobias de manera general, y la fobia social. Ahorita vamos a hacer un recorrido también de ellas para que veamos de qué se trata, pero cuando decimos que una persona tiene una enfermedad mental es que tiene impacto en varias áreas de su vida. Por ejemplo, hablamos y decimos que tiene una perturbación. La persona, si tiene una enfermedad mental, ya no reacciona, entre comillas, de manera normal, está perturbado, tiene un deterioro. En alguna ocasión, viajando en el metro, vi que una persona traía en su cabeza algo que no alcanzaba a distinguir qué era, y lo que traía era un calzón. O sea, como que no es tan común salir a la calle con un calzón en la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos tal deterioro que hacemos cosas que igual es diferente del comportamiento de los demás. También yo creo que todo el mundo nos ha tocado que si vamos por la calle, alguien va platicando o como peleándose con alguien, ¿no? Diciendo incluso groserías, que podrían ser parte de ese deterioro que puede tener la persona, pero también es importante cuando la persona es un riesgo para sí mismo o es un riesgo para los demás, ¿no? Y una que se refería más que otra cosa a este calzón que traía esa persona en la cabeza, cuando presenta alguna conducta que es inaceptable, ¿no? Y entonces decimos, bueno, esta persona, entre comillas, está saliendo de la norma, por lo tanto está presentando un comportamiento normal, y ahora están como clasificados en ese libro. Tenemos tres grandes tendencias para analizar las conductas que son de locura, recorriendo al viejo término. Ahorita ya vamos a hablar de trastornos mentales. Una parte es la parte biológica, porque ahora nos interesamos de cómo funciona el cerebro en esa parte. Otra que por supuesto es psicológica, y nuestras experiencias traumáticas en la vida pueden hacer que nosotros nos estemos enfermando. Otra más, imagínense que vivimos en una sociedad en donde me tengo que cuidar del otro, en donde nos han enseñado qué es la competencia, lo que me permite sobrevivir, y en realidad estamos destinados a extinguirnos todos como seres humanos si no entendemos que no es la competencia sino la colaboración para poder sobrevivir como especie. El día que eso lo entendamos, seguramente que vamos a tener otro tipo de autoridad, vamos a tener otro tipo de escuela, vamos a tener otro tipo de servicios, pero mientras no lo entendamos, eso se va a seguir presentando. Entonces, estas tres áreas son áreas distintas para poder intervenir con el paciente. A veces, como un método de tratamiento, se le da algún medicamento, a veces solamente curamos a través de la palabra, a través de la terapia, y en la parte social lo que hacemos es que le generamos o tratamos de que el paciente esté en un mejor ambiente. Entonces, ese DSM-5 tiene varias estrategias para poder clasificar nuestras enfermedades mentales. Se utilizó, digamos, como un modelo médico para empezar a hacer esta clasificación. Hay quien lo critica, hay quien lo sirve como de guía, y este DSM-5 tiene varios ejes, así se les llaman. En esos ejes, un eje que son todos los trastornos clínicos. Ahí van a encontrar de todas las enfermedades mentales que se conocen y que están registradas en ese manual, ahí las vamos a encontrar. Pero hay otro eje que se llama los trastornos de personalidad y el retraso mental. Hay personas que podrían sentirse o estar mal, pero están mal no porque quisieran, sino porque ya tienen un deterioro mental, digamos que desde fábrica. Hay otras que son enfermedades médicas. Entonces imagínense, ahorita hablé de la ansiedad, hablé de la depresión, también de la fobia social y de las fobias,
y del consumo de sustancias que nos pueden llevar a que nos estemos enfermando. Entonces, además de eso, podemos tener alguna otra enfermedad médica. Si me falla el corazón, si tengo diabetes, si tengo artritis. Entonces, en el cuerpo se pueden juntar un montón de enfermedades y muchas veces no estamos conscientes. Cuando estamos conscientes de las enfermedades, la cuestión es que en ese estar consciente me sirve para poder prevenir, y esta charla justamente tiene esta intención de ayudarnos a prevenir y ver nuestro propio comportamiento, o si alguien tiene un comportamiento que pueda ser diferente y que a lo mejor ni siquiera sabe que tiene un comportamiento diferente, pero que puede estar enfermo. Entonces, en estos ejes se llaman problemas psicosociales y ambientales, y yo creo que todo el mundo hemos estado en lugares en donde nos han estresado los demás, y el estrés también enferma. Uno más es simplemente de estos ejes de evaluación de la actividad global, en donde lo que hace el experto es analizar todos los ejes, analizar los síntomas y los signos que ve en los pacientes, y entonces puede decir, bueno, esta persona está enferma de tal, le puedo ayudar de esta manera. Vamos a empezar a hacer un recuento de algunos de los trastornos que son como más comunes, al menos los que vienen registrados en el DSM-5 y que podremos ver en otras personas, pero que no somos conscientes de ellos. En esta primera agrupación, que se llama trastornos de ansiedad, ya vieron que es una de las primeras causas que podemos tener como mexicanos para enfermarnos. Se supone que para el 2020, yo cuando leí esta información, a lo mejor era como en 2002 o en 2003, y leí que para el 2020 la depresión iba a ser una enfermedad muy importante, discapacitante, y además iba en ese pronóstico la primera enfermedad mental que iba a ser casi como la más importante que nos iba a afectar a todos como mexicanos. Estamos a 3 años de que se cumpla el 2020 y esto cada vez es una realidad. Entonces, en estos trastornos, así se llama el concepto, trastorno de ansiedad, pero los trastornos de ansiedad en realidad agrupan a muchos otros trastornos o muchas otras enfermedades mentales. Una de ellas se llama trastorno de angustia, fobias específicas, fobia social, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por estrés agudo y trastorno por estrés postraumático. Voy a dar un ejemplo de algunos de ellos. Tenemos ahí, por ejemplo, una chica que está alineando unos lapicitos. Si yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, puedo ser un ordenador y entonces me gusta que todo esté ordenado. Por ejemplo, si yo fuera, tuviera este trastorno, entonces yo digo, me está saliendo mal esta charla porque yo tenía que haber estado así con el saco cerrado. Y entonces ya es una desgracia porque como no estuve con el saco cerrado, ya todo para mí es imposible en la vida y voy a estar mal y me va a estar perturbando la mente constantemente. Hay personas que son recolectores, se encuentran un alambre en la calle, lo recogen porque dicen, algún día me va a servir. O incluso las señoras que son recolectoras de trastes, de esos, no voy a decir marcas de trastes de plástico, y que los guardan, ¿no? O de los sartenes y los guardan, no los usan pero los guardan, ¿no? Incluso a veces nosotros mismos utilizamos ropa, ya no la utilizamos, pero ahí se queda guardada. ¿Por qué? Porque si algún día bajo de peso, yo no sé si eso va a pasar, pero ahí lo dejamos guardado. Entonces podremos tener ciertos rasgos, cada uno de nosotros, y no es que vayamos a leer hoy los expedientes de ustedes ni que vayan a salir salpicados, nomás es generar un poco de conciencia, ¿no? Otros ritualistas y limpiadores, hay personas que voy a imaginar otra vez que soy invitado aquí y entonces toco la mesa y siento como que está sucia y entonces sin que se den cuenta voy a empezar así como a limpiar, ¿no? Porque no tolero que esté sucio. Y además, si soy ritualista y soy limpiador, imagínense, voy a entrar al baño. El ritual es que me tengo que lavar 3 veces las manos, pero si no me las lavo con el mismo procedimiento y me están tocando, ya sal, entonces perdí la cuenta, tengo que volver a empezar. Me voy a molestar con ustedes porque me están interrumpiendo y ustedes se van a molestar conmigo. Entonces, muchas cosas que suceden entre la interacción entre las personas es justamente porque está mediada por nuestros cerebros diferentes y porque hay enfermedades mentales. Pensemos, por ejemplo, en una fobia social.
La fobia social lo que hace para las personas es que las bloquea para poder interactuar con un público. Voy a pensar que soy fóbico social. Si soy fóbico social y entro a algún lugar, lo que voy a hacer es que me voy a sentar lo más cerquita de la puerta que pueda, porque lo que quiero es no tener contacto con ninguno, o me voy a ir hasta el fondo o hasta adelante para poder salir muy rápido. En fobias específicas, cuando sabemos que alguien tiene una fobia, es un miedo completamente irracional, y podemos tener miedos irracionales a muchas cosas. Hay quien les tiene miedo a las botargas, ¿no? Hay quien le tiene miedo a los payasos. Si es eso el payaso, el de la película, a lo mejor todo el mundo le va a tener miedo, ¿no? Pero si es un payaso, entre comillas, normal, y nada más de verlo, ya estoy sudorando, me quiero mover, entonces es probable que tenga una fobia. Hay fobia a las escaleras. Entonces imagínense a alguien que tiene una fobia a las escaleras. Lo terrible que debe de ser, si se va a trasladar a algún lugar, lo primero que debe de preguntar, ¿hay escaleras? Y entonces si hay escaleras ya no va. Tenía un paciente que conoció a una chica que era así como la chica de sus sueños, ¿no? Y entonces le dijo a la chica, ¿por qué no vas por mí? Y entonces, pues sí, voy por ti. Le dijo, estoy en tal lugar y estoy en el tercer piso. ¿Qué creen que pasó? Sí fue, primero le daba miedo a las alturas, tuvo que agarrar la ruta más larga para ni pasar por puentes ni pasar por túneles. Y ya cuando llegó ahí, materialmente no pudo subir las escaleras. Le dijo la primera vez, oye, pues fíjate que me pasó algo en el carro, no puedo subir. La chica bajó, pero después se dio cuenta pues que no le gustaba subir las escaleras y terminó la relación a pesar de ser la dama de sus sueños. Ok, pero podemos tener fobias específicas a muchas cosas, ¿no? A las arañas, a las víboras, a las hormigas, a cualquier cosa, a las ratas, por ejemplo, ¿vale? Ok, en el trastorno de ansiedad generalizada, imagínense, primero en el trastorno de angustia. La angustia se siente aquí en el pecho. De pronto hemos sentido que tengo como una sensación de presión aquí en el pecho, pero no sé qué me pasa. Y en realidad estoy bien con mi pareja, estoy bien con mi trabajo, estoy bien con todo, pero tengo esta sensación, no sé por qué me pasa. Entonces, uno de los síntomas más característicos de este trastorno de angustia es esa opresión en el pecho. Ajá. Ok, en la ansiedad generalizada es normal que si vamos a dar una charla, que si vamos a ver a una persona para hacer un negocio, que si vamos a ver a alguien, sintamos un poco de ansiedad. Pero si esta la sentimos de tiempo completo y nos dormimos con ansiedad y nos despertamos con ansiedad y convivimos con los otros con ansiedad, imagínense qué angustia debe ser para la persona. Simplemente podría no tener vida propia. Por eso es que es una enfermedad que puede ser incapacitante. El estrés agudo. Hoy tengo mucho trabajo y podría haber pasado por una situación en donde vi un accidente, entonces es un estrés que se presenta en ese momento y después podría quedar liberado. Pero si ese estrés es de todos los días, de todos los días, de todos los días, de todos los días, es agudo y además es crónico. Imagínense cómo debe de estar el cerebro, debe estar pensando en amenazas. No quiero ir a trabajar, no quiero ir a la escuela porque me voy a encontrar fulanito de tal, porque el maestro de tal me cae gordo, porque la vecina también me molesta y me cae gorda. Entonces debe ser un sufrimiento terrible. En el estrés postraumático, si vimos un accidente, si vimos un desastre natural, la película se puede seguir regresando y regresando y regresando todo el tiempo. Y aunque ya pasó el evento, nosotros no lo dejamos suceder, ¿sale? No lo dejamos pasar, no salimos. Entonces, son los que corresponden a los trastornos de ansiedad. Otro que son trastornos somatomorfos, y se llaman así factores psicosociales que afectan el estado físico y trastornos disociativos. Vamos a encontrar diferentes cosas. En algún momento, dentro también de la consulta, una chica llegó, se presentó, voy a decir un nombre hipotético, me dijo, me llamo Norma, y entonces yo estaba trabajando con Norma, y de pronto me empezó a hablar de una manera diferente, como si Norma no fuera Norma. Y entonces le dije, ¿y quién eres? Y entonces me dijo otro nombre, soy Beatriz, ¿no? Ah, ok, Beatriz, ¿y cómo estás? Como si estuviera platicando con alguien más, con alguien completamente diferente. Bueno, la chica tenía personalidad múltiple, ¿y eso qué significa?
que en algún momento de su vida tuvo que haber padecido algún impacto muy fuerte y entonces ese impacto no lo alcanzó a procesar, por lo tanto generó una visión como paralela de la propia realidad. Con otra chica me sucedió que falleció su hermano, no eran tan cercanos, pero ella no quería dejar morir al hermano, y una manera de no dejarlo morir es que transformaba su personalidad en la personalidad del hermano. Si el hermano se llamaba Carlos, ella no respondía si no le decían Carlos. Cuando la trajeron a la consulta, si hubiera sido en la época 200 años para atrás, ¿qué creen que le hubieran hecho a esa persona? A lo mejor lo hubieran matado, a lo mejor le hubieran metido un picayelo y hecho una lobotomía sin que perforaran el cerebro, ¿no? Pero entonces, digamos que ya en la parte de la estrategia, a Beatriz le dije, no quiero hablar contigo, comunícame, ya le dije que me comunicara con la otra persona, ¿no? Dijo, no, porque yo vengo aquí, a ver, no voy a estar discutiendo contigo. Tú no estás invitada, comunícame con ella que sí es la interesada en la terapia. Se enojó y después me dijo, ¿qué pasó? No, pues nada, no estás invitando a Beatriz ahora porque nos interrumpe la terapia, yo ni siquiera la invité, tú la trajiste y no nos permite avanzar. Entonces, esa parte de la personalidad múltiple podría ser como de una locura, ¿no? Si alguien me viera platicando con Beatriz, que no es Beatriz, y diciendo que me comunique con la otra persona, así que los dos deben estar locos, ¿no? Y es entender la enfermedad mental, pero por supuesto que sí genera un impacto. Porque no estamos pensando en eso. Ok, vamos a pensar en estos otros trastornos, porque hay trastornos de conversión, trastornos de somatización y condiciones asociadas. Por ejemplo, es muy común en muchos de nosotros. ¿Qué pasa si tengo un problema? Lo voy a somatizar en el estómago, no digiero el problema, y entonces puedo tener una derivación de itis o colitis o algo terminado en itis, que significa conflicto y significa inflamación. No alcanzo a digerir la realidad, entonces tengo un trastorno de somatización y condiciones asociadas, un dolor constante de cabeza que ya se me hace normal, que no es normal, un dolor de estómago que tampoco es normal, pero se me hace normal. Pensemos, por ejemplo, en trastornos dismórficos corporales. Si yo siento que tendría que ser más alto, todo el tiempo mi mente está ocupada, es que si fuera más alto daría mejor esta plática, si fuera más alto tendría una mejor pareja, si fuera más alto tendría más dinero, si fuera más alto tendría un mejor coche, si fuera más alto podría caminar mejor. Imagínense la prisión que debe de ser una persona centrándose en algún evento de su propio cuerpo, no aceptándolo igual, y entonces voy a pensar que tengo un lunar aquí, y entonces voy a iniciar la conferencia de esta manera. ¿Por qué podría iniciar la conferencia de esta manera? No quiero que me vean el lunar, y entonces digo, bueno, entonces así como les iba diciendo, suena como hasta de risa, pero es una pesadilla para la persona que lo está padeciendo. Si tengo senos que son muy grandes o son muy pequeños, entonces a lo mejor voy a estar actuando de esa manera. ¿Y por qué se ve así? Bueno, porque puedo tener este trastorno. Ok, la hipocondría. Nos enfermamos de cualquier enfermedad que nosotros estemos, que hayamos escuchado, por ejemplo. Hay personas que es impresionante, si abren su bolso, vamos a encontrar ahí 5, 10, 15, hasta 20 medicamentos. Esto me lo tomo porque me duele la cabeza, y esto porque luego me duele también tal otra cosa, y para que no me duele la panza por todos los medicamentos que me estoy tomando. Y si entonces yo escucho ahora por cualquier medio de alguna enfermedad, ¿y qué tal que sí me está pasando? Porque y entonces empiezo a sentir realmente los síntomas de esa enfermedad y termino siendo también hipocondríaco, ¿vale? Ok, vamos a hacer como grandes saltos en esto porque tenemos un tiempo relativamente reducido, pero quiero que se lleven información que sea muy precisa y que nos genere justamente esta inquietud de preocuparnos por nuestra salud física y emocional, que sirva incluso para los chicos que se van a integrar con nosotros en el nuevo curso de pruebas psicológicas, para que puedan relacionar el resultado que tienen en las pruebas psicológicas con diferentes trastornos, porque a veces no tenemos esa información. Okay.
Los trastornos sexuales, estos podemos llamarles, se llaman así parafilias, y tenemos trastornos de identidad sexual y también disfunciones sexuales. Voy a dar algunos ejemplos. Estuve trabajando dando asesoría en la Cruz Roja. En la Cruz Roja son asesorías telefónicas. A las personas les enseñábamos cómo contestar el teléfono, qué era lo que se les iba a decir a las demás personas. Y entonces había personas que tenían escatología telefónica. ¿Esto qué significa? O sea, para los chicos era una cosa como sorpresiva. Contestaban el teléfono, daban los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches, porque es un servicio de 24 horas. Y entonces del otro lado escuchaban a alguien que trataba de hacerle hablar, y por un lado o se estaban masturbando del otro lado del teléfono, o estaban tratando de seducir a la persona. Es decir, en esta parte se desvirtúa completamente el hablar por teléfono, pero hay otra derivación de esas personas. A veces hay quienes van al hotel y van en pareja, y hay quienes van solitos. Y cuando van solitos son para ver qué escuchan de los otros cuartos, y con eso se excitan. Entonces son parafilias. Una parafilia, por ejemplo, que se llama zoofilia, es no tener un amor por los animales, sino materialmente tener como pareja a un animal, que puede ser un perro, un gato, lo que sea, pero bueno, ahí se quedan enganchados en el sentido. Tenemos, por ejemplo, esto que es el fetichismo, y a veces decimos qué feo está todo eso, pero en ocasiones llegamos nosotros a tener alguna parafilia o alguna de estas enfermedades. No les voy a preguntar cuáles tienen ustedes, es para que puedan identificar. Por ejemplo, una parte fetichista es cuando no puedo tener relaciones sexuales si mi pareja no está vestida de determinada manera, ¿no? Si le falta algo en los accesorios, ya no le doy. Otra, por ejemplo, que es esto que se llama frotismo, que es como hoy penado ya en la Ciudad de México. Es cuando alguien se sube a algún transporte colectivo y lo que trata de hacer es acercar el miembro a las personas que pueden estar cerca, y ya no es de hombres o mujeres, es así como pareja, ¿no? Hay una serie de variaciones para hacer el amor. Hay quien se amarra, ¿no? Hay quien se cuelga, ¿no? En el libro de las sombras de Grey se supone que es toda una aventura de una pareja que utiliza esto que se llama bondage, que es amarrarse, medio castigarse, a poner reglas. Son variaciones en la sexualidad de cada uno de nosotros. Tenemos trastornos de identidad. Hay personas que les gusta vestirse del sexo que no es su sexo, y que les excita vestirse de esa manera, y por eso está la figura de este caballero que está en su lado masculino y en su lado femenino, pero llevado digamos que al extremo en ese sentido. En la parte de disfunciones sexuales, hay quien tiene mucho deseo y todo el tiempo quiere tener relaciones o contacto. Generalmente cuando atiendo a las parejas y tienen un problema de eso, les pregunto ¿y cuántas veces tienen relaciones sexuales a la semana? Una persona me dijo 7, entonces yo asumí pues que era una para cada día, ¿no? Y ellos están en la libertad de tener esas, y dice, pero a ver, no entendí bien tu pregunta. ¿Es a la semana? Pensemos que es a la semana, ¿no? Porque no les voy a decir, bueno, al año, al mes, o sea, ok, a la semana. Entonces hice mal la cuenta, son 21. A ver, nada más para estar en el mismo canal. ¿Esto quiere decir que tienes 3 veces relaciones sexuales al día? Sí, 3 veces, entonces ya sumando a la semana son 21. Podemos llegar como a un extremo incluso de adicción, o incluso de que el deseo sexual esté completamente apagado. Hay quien ha llegado al consultorio y me dice, me siento muy mal, terriblemente mal, porque hicimos el amor ayer mi pareja y yo, y bueno, ¿hace cuánto lo hicieron hacia atrás? No, tiene como un año, pero ahorita me siento sucio porque hice el amor, y pues eso como que no está bien. Entonces hay deseo activo, hay deseo apagado, que se llama hipoactivo, y también hay disfunción eréctil, hay vaginismo, en donde la penetración es básicamente imposible porque o se inflama la zona de la vagina y es materialmente impenetrable en ese sentido. Entonces todos esos quedan como trastornos sexuales. Tenemos otros que se llaman trastornos del estado de ánimo.
El trastorno depresivo mayor, dije que la depresión era una de las enfermedades mentales que se supone que para el 2020 va a ser la más importante. Yo creo que ya es el día de hoy. Tenemos este trastorno distímico, el trastorno bipolar, el trastorno ciclotímico. A veces se banalizan o se vulgarizan los términos que son científicos. Antes me pasaba que cuando estaba platicando con alguien y sabía que era psicólogo, me decían, ya me estás psicoanalizando. El psicoanálisis es algo completamente diferente. O a veces me dicen, ya me estás analizando. Cuando estoy fuera del consultorio, por supuesto que estoy haciendo mi vida personal, no estoy trabajando de tiempo completo, ¿no? Es como el que cuenta chistes, que queremos que todo el tiempo esté contando chistes, por supuesto que no, o sea, tiene sus tiempos de descanso. Pero entonces, este trastorno bipolar es un término que se ha vulgarizado, pero tiene una cierta razón. Podemos tener periodos que se llaman de manía, y en la manía tenemos mucha, pero mucha actividad y estamos completamente efusivos, queremos hacer cosas, proyectos, nos dura hasta una semana, incluso sin dormir, porque es tal el proyecto, y el proyecto puede ser, voy a limpiar la casa, ¿no? Y bueno, si ya limpié las paredes, también puedo limpiar los techos y puedo limpiar, y es como un periodo muy intenso de una semana, y se llama manía, y después de eso viene completamente para abajo, no quiero hacer absolutamente nada, no quiero salir de la cama. Esa es la base del trastorno bipolar. Y en el trastorno depresivo mayor tenemos emociones. Una emoción es la tristeza y nos podemos enfermar de las emociones. Si alguien está triste y después triste, después triste, después triste, después triste, después triste, es incapacitante. No me genera motivación lo que antes hacía, me aíslo de las personas, me gusta estar más bien dormido, no me dan ganas de comer, a veces puedo comer en exceso. Podrían ser esos síntomas de que alguien tiene este estado de depresión. El problema es que ni siquiera lo alcanza a detectar la persona. Lo detectan quienes están alrededor de ellos, pero no la persona que tiene este paciente. Por lo tanto, en la parte observacional, es muy importante que nosotros estemos al pendiente de nuestro propio comportamiento y el de los demás. Esto que se llama esquizofrenia y trastornos relacionados. En algún momento, cuando empiezo a platicar con los pacientes, les pregunto cómo te llamas, me dicen cómo te llamas, en qué te puedo servir, y me empiezan a contar una historia que puede sonar completamente coherente. Llegó un momento en donde un paciente llegó, se presentó, y me empezó a decir un discurso que yo no entendía ni de qué me estaba hablando. Entonces dije, a lo mejor me desvelé, por eso lo entiendo, a lo mejor igual no me siento bien el día de hoy, por eso no entiendo. Bueno, no entendía porque no sabía en qué me estaba enfrentando, pero el paciente tenía esquizofrenia. Y en la esquizofrenia igual lo que sucede es que, imagínense, hoy los estamos viendo, dije la occipital está relacionada con la visión, yo los puedo ver ustedes me pueden ver. Pero también puede ser que de pronto esa persona empiece a hablar con alguien que no existe. Órale, ¿qué? ¿Sí? ¿No? Y entonces, ¿qué sucede con esa persona? Puede estar viendo a alguien más o de plano incluso puede estar viendo algún demonio. Y se puede incluso hasta pelear con ese demonio. Y ese demonio puede ser auditivo, puede ser visual. Y entonces esa persona tenía un demonio que era visual, pero también era auditivo. Y entonces ese demonio, pasan aviones por acá, y pasó un avión ese día, dicen, ya ves, te dije, yo no sabía de qué me estaba hablando. Entonces un ente que le perseguía estaba en todas las ondas vibratorias, incluyendo el teléfono, incluyendo el radio, incluyendo la televisión. Por lo tanto, igual cada vez que estaba expuesto a eso, él sentía que ese ente le controlaba y que no podía vivir su vida. Imagínense qué pesadilla, ¿no? Porque en cualquier lugar donde pasamos, vamos al tianguis, oímos la música y entonces ahí estaba la chotis, ¿no? Que además era un ente malo y negativo. Entonces, si nosotros podemos tener una alucinación o tenemos una pesadilla, nos despertamos y ya. Pero esto es como vivir con la pesadilla de tiempo completo. Entonces, la cuestión es que eso sucede. Hay fases de la esquizofrenia, pero todas son terribles. O sea, la primera prodrómica es como la que prepara al sujeto de empezar como medio a sentir estas sensaciones o estos síntomas. La otra que es la activa es cuando materialmente se está peleando con los demonios, ya sea auditivos, visuales, los que sean,
y después la residual en donde baja, pero después vuelve otra vez incrementarse. Entonces, imagínense la pesadilla que debe ser para alguien que tiene esquizofrenia, y a lo mejor podríamos encontrarnos en la calle hablando, se llaman soliloquios. Sí, yo y tú no, ¿por qué? Nosotros no entendemos. Y por eso es que las enfermedades mentales no han sido entendidas a lo largo de toda la historia, y por eso también esta charla es para hacer un poco de conciencia. Voy a ir a otra vez. Estos que se llaman trastornos de personalidad, voy a poner unos ejemplos. En la parte del trastorno antisocial, es la persona que se está peleando por todo, ¿no? Si coincidimos en las miradas en el metro, con tan solo coincidir ya se está peleando, ¿no? ¿Y qué me ves? Sí, tú, ¿qué? ¿Te crees mucho o cómo? O sea, podría ser una persona que tenga este trastorno. En la personal limítrofe, o la persona, voy a pensar que mi pareja es un ángel o es un demonio. Es un ángel porque me trajo una torta, y es un demonio porque no me trajo la torta. Y así puedo estar en ese nivel de variación, incluso actuando de manera violenta con respecto a quien tiene esa personalidad, y quienes van a entender a los otros. Imagínense si tiene personalidad limítrofe y trastorno bipolar, pues por supuesto que es una combinación bastante explosiva, muy complicado para relacionarlos. Un trastorno histriónico de personalidad. Hoy me subí en el metro y estaba vacío, ¿no? Y entonces hago así como una especie de drama. Uy, pero ¿cómo es posible que esté vacío? Debe de estar lleno, ¿no? Y el día de hoy va a estar lleno. Me siento muy triste porque estaba lleno. Y empiezan a llorar. Es decir, es como un teatro todo el tiempo. ¿Recuerdan ustedes un personaje que se llama Pucca? En una caricatura que se veían así como las lagrimotas que salían. Bueno, hagan de cuenta que es como Pucca, pero hagan de cuenta que es alguien que le dieron un cuerda para reírse, porque entonces se carcajea en una forma no natural, o llora igual cuando tiene trastorno histriónico. El trastorno narcisista, bueno, nomás existen dos mundos. El mío, que es el único y el mejor, y el de los tontos. Entonces, ¿ustedes a cuál pertenecen? No pueden pertenecer al mío porque nada más ahí existe uno. Entonces, una persona con trastorno narcisista es egoísta, que a propósito les invito a que vean nuestro más reciente artículo que se llama el síndrome de Procusto, que está en las redes sociales ahora, y que tiene que ver justamente con este trastorno, entre otros. El trastorno de dependencia en la personalidad. No me puedo mover porque dependo de la otra persona. No puedo hacer absolutamente nada porque dependo de la otra persona. Vemos relaciones de codependencia en donde alguien no puede tomar decisiones porque depende de lo que va a decir el otro. Vamos a pasar a otro más porque estamos a punto de concluir esta breve introducción en esto. Trastornos relacionados con el desarrollo. Generalmente está más asociado como a los niños, y los niños desde la parte de su formación, desde el vientre, podrían tener ya alguna alteración a nivel cerebral. Puede ser como más común cuando la pareja, el hombre y la mujer consumen drogas, puede haber ya alguna alteración a nivel del producto, pero también igual y no, puede ser una cuestión genética en donde podemos tener estas alteraciones, y evidentemente por ejemplo, se puede confundir muy fácilmente el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Quien creó este trastorno, quien dijo que existía, después acaba de morir hace un par de años, que no sé si el año pasado, después dijo que no, que en realidad no existía, que él se lo inventó. Y entonces el riesgo con esto es que a veces nos estigmatizan, nos etiquetan, dicen, es que tú eres hiperactivo. Y a veces a los niños también les hacemos eso, decimos es hiperactivo, y lo único que tienen es que no les podemos poner límites como papás, y entonces eso por supuesto que les afecta. Tenemos ahí trastorno de tics, y en los tics, que puede llegar como a la parte más complicada, que es el síndrome de Tourette. En el síndrome de Tourette, la persona no solamente puede tener tics, sino puede hablar fuera. Ustedes están en clase, imagínense lo molesto que debe de ser, pero también en el interior de la persona no puede controlar eso. Eso sería como lo menos grave. Imagínense que estamos en una iglesia, están dando alguna oración, y de pronto se le sale una palabrota al del Tourette, ¿no?
Entonces, así funciona esto. Es una parte de enfermarse el cerebro, es muy grave, hasta el momento no tiene cura. He tenido pacientes con Tourette y lo único que he podido hacer es medianamente empezar a bajar el nivel de tensión. Sí se mejora un poco el paciente, pero si no regresa, si no practica ejercicio de relajación, sigue igual de problemas. Voy a pasar otro más en este viaje rápido. Estos son de trastornos asociados a la edad y con procesos cognitivos. Tenemos trastornos de delirio, trastornos amnésicos de demencia y Alzheimer. Habíamos visto, y ahí está nuevamente la imagen, cómo el cerebro se va materialmente consumiendo, desgastando, va habiendo menos neuronas en ese sentido, y entonces la persona va perdiendo la capacidad para comunicarse con los demás, va perdiendo sus funciones básicas. Acabo de hacer un programa en MBS, en Charles contra Gangster, que hablaba de la locura, y de la locura me refería a diferentes tipos de locura, entre ellas el Alzheimer, y de cómo actualmente hay diferentes estrategias de intervención para trabajar con Alzheimer. Dan Cohen, un trabajador social de Canadá, lo que ha estado haciendo es que a las personas que están ya materialmente desconectadas les ponen unos audífonos con la música de su época y son capaces de empezar a recordar nuevamente esas experiencias. Mi apuesta es que si eso sucedió con la parte auditiva, puede suceder exactamente igual con la parte visual o con la parte olfativa o con la parte táctil. Entonces, podríamos empezar a hacer ese tipo de trabajo para recuperar a los pacientes, pero la cuestión entonces en los trastornos amnésicos, en lo más grave, la persona ya no recuerda a los 5 minutos que le han presentado a alguien quién es. Por lo tanto, necesita preguntar, ¿y tú quién eres? Y si estamos platicando 2 o 3 minutos después, ajá, ok, ¿y quién eres? Imagínense lo terrible que es esa parte en el desgaste a nivel cerebral. Vamos a otra más. Son trastornos relacionados con sustancias. Hablaba de cómo el consumo de sustancias, que hoy es como vulgarizado. La cuestión es que hasta en las propias casas decimos, bueno, tómate una cubita, ¿no? Y a los niños les decimos, bueno, dale poquito para que pruebe. La cuestión es que el riesgo que estamos generando es que tarde o temprano se van a volver personas que son adictas y con diferentes sustancias. Nada más pongo un ejemplo del crack. El crack, cuando nosotros nos sentimos bien, suben los niveles de dopamina en nuestro cuerpo. El crack la sube hasta 7000 veces. Entonces, imagínense ustedes contentas 7000 veces. Por lo tanto, que la gente materialmente se vuelve loca con la droga y quiere consumir y después necesita más y más y más y más. Vamos prácticamente con la última lámina. Y estos son trastornos de alimentación. Y aquí lo importante es que la persona no alcanza a controlar sus impulsos. No controlar los impulsos podría ser, me veo muy gordo, cuando en realidad estoy en los huesos y es la parte de la cabeza. Como y vomito y es la parte de la bulimia, no alcanzo a controlar en el impulso del consumo de la comida. La biorexia, que no está en el DSM-5, pero que genera también un daño, es todo lo que voy a consumir debe estar pasado por mi cerebro para decir, me genera calorías, no, tantas, si la estoy sumando y hago tanto ejercicio, cuántas calorías quemé, cuántas no, es una pesadilla. Y en estos otros trastornos, como la cleptomanía, de que es robar las cosas, que vienen en las pruebas psicológicas que van a ver, quienes se apunten a nuestro curso, que inicia el próximo 29 de julio, la piromanía, que es encender cosas, la impulsividad sexual, que es esto que les decía de este señor, que seguramente ni siquiera disfruta el sexo, la tricotilomanía, que es el estarse arrancando o el cabello o las pestañas o algo que nos podamos arrancar, ¿no? Es diferente a depilarse, o sea, no son tricomaníacos, los dos, es diferente. Las personas que se están arrancando el cabello materialmente tienen agujeros en el cabello, porque además luego se lo arrancan y luego se lo ponen, ¿no? Ok. Este es un breve recorrido que hemos hecho de la salud mental. Espero que les pueda servir para ustedes, para sus familiares, para quienes estén cercanos. Les invitamos a seguirse acercando a nuestras redes sociales.
de atención y tratamiento psicológico. El próximo viernes estoy en MBS 102.5 a las 8 de la noche. El tema todavía no lo sé, pero ya están ahí dentro de otros temas, el síndrome de Procusto en las redes sociales, se los podemos compartir y si no lo pueden buscar así como mi nombre, Juan Antonio Barrera, y el síndrome de Procusto. Es un placer compartir con ustedes, amigos de Face. Muchas gracias por seguirnos en esta sintonía. A continuación les va a platicar Mari sobre las pruebas psicológicas, que es quien va a dar el curso para el siguiente sábado 29 de julio. Muchas gracias, hasta luego.